Yo les pedí I asked desde el you principio from the que beginning leyeran for you el to libro de read the Josué, book of Joshua, el primer capítulo the first del chapter, 1, verso 1 al 9, verse 1 to desde el 9. principio, que lo hicieran From the cada beginning, día. to do this every Y day. quizás para ahorita And está perhaps pensando, by now you're pues ya thinking, hasta well, lo aprendí de memoria, I ¿qué ahora pretty qué much have hago? it memorized. Now what do I do? Quiero explicarle un I poquito want to explain o to you a little enseñarle un bit, poquito del or show you libro a de little bit Josué, about the book of Joshua. lo que quiere decir el libro de The Josué, book of Joshua el nombre de means the Josué name Joshua y la and comparación the comparison que hay entre Josué that y there is Jesús. between Joshua and Jesus. Ah, y vamos a And aprender we're going algunas to cosas learn para a saber few things to ah, know mejor better qué es lo que estamos what it is that haciendo we cuando are leemos doing when we read estos pasajes que these Dios nos dio passages desde el that God gave principio, us from the porque es beginning. importante que Because nosotros it's important entendemos que that la we batalla no es de understand that the battle nosotros, isn't ours. la batalla es de The Dios battle y que belongs to Dios God. ha And God provisto, has proveído la um, victoria para nosotros y victory for solamente us if nos we can only ponemos en ese put lugar de ourselves que Dios in nos that use. place for Las God to palabras use que us. Dios le dio a The words Josué that son God gave to palabras de Joshua ánimo, are words of pero son encouragement, también but they're instrucción also instructions para ganar la victoria. Y to usted get se the va victory. a dar And cuenta you're en lo going que to entramos see más adentro del once libro we de get Josué, more into the book of Joshua, que fue por medio that de it was obediencia through que Dios les obedience daba la that God victoria. gave them the Dios les daba victory. God instrucciones gave them en instructions cada movimiento que ellos for iban a hacer every o que Dios les movement they were pedía que going hicieran. to make, Dios les daba or whatever instrucciones. God Y asked aquí en them to el do, God gave principio instructions del for it. libro de Josué, And here in the Dios beginning les of the book está of dando Joshua, instrucciones God y la is giving palabra que instructions, and the sobresale word de that estas instrucciones comes es out most, sé stands out valiente, most, is be no courageous, temas, fear not, no desmayes, be porque not Jehová tu dismayed, Dios está because the contigo. Lord your God is Y with you. vamos a ver And we're esto, going to see this, pero primero but vamos a first entender we're que going to understand la realidad that the de lo que reality Dios siempre quiere para su pueblo, that what lo God que Él always quiere para wants for His nosotros people, what He es wants for victoria us y la is victoria victory. solamente And viene victory en only medio de la comes batalla. in En midst otras of the palabras, battle. hay un Otherwise, milagro there's a en miracle medio de cada in midst of batalla. every battle. Entonces tenemos que So then we encontrar have ese to milagro find that y miracle esperarlo y verlo and wait for para it and see recibirlo. it so that we can Así receive que it. vamos a orar So we're going to primero pray antes de first entrar before en we esta enter into enseñanza. this lesson. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, le pedimos, mi Padre, que we usted ask you, my Father, nos guíe, to que usted guide me us, unja that mis you may labios para anoint my hablar su lips to palabra. speak your word. No quiero hablar I nada, don't want to Señor, speak que no es anything, suyo. Lord, that is not from you. Espíritu Santo, Holy guíe toda Spirit, palabra guide que every sale de mi word that boca. comes from my mouth. Unja nuestros oídos Anoint para our ears oír to hear y para recibir and y to para vivir receive su palabra, and to Señor. live your word, En el Lord. nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Luchar y ganar para to poseer fight es la palabra de este día. and Luchar to y fight ganar and to win, para to poseer. possess. Porque a veces Because luchamos, sometimes we fight, pero no ganamos. but we don't win. Y Dios quiere que And God luchemos y wants us to ganemos. fight and win. Y cuando luchamos y And when ganamos, we vamos a fight and win, poseer we're going lo to que Él ha possess prometido a what He has nosotros. El promised libro de for us. Josué The book of relata Joshua la relates consumación de la the redención de Israel consummation de la of the esclavitud redeeming of egipcia. Israel from Pues la slavery of redención Egypt. tiene dos partes. La redemption una has two es parts. One negativa y la otra es is positiva. negative and the other is Los positive. israelitas fueron Israelites liberados de were set Egipto free from para Egypt ser llevados a la to tierra be taken prometida. to the promised Es land. decir, no fueron That nada means más they liberados weren't por just ser set liberados, free to sino be que set Dios free, les but prometió God had promised un them lugar, a place. así como nos ha prometido a Just as He has nosotros un promised lugar. to us a place. No nos salvó nada más He para didn't just salvarnos, save us to save sino us, que nos prometió but He un promised lugar us a para que place nosotros so that mantengamos we nuestra vista can puesta en ese keep our lugar sight on that para place, poder superar to be sobre able to todo surpass problema, todo every ataque del problem, enemigo, every todo attack lo of que the tengamos que enemy, pasar everything that we have to go viene por through medio comes de through mantener nuestra keeping vista, our nuestra sight, confianza, nuestra our fe confidence, en our la faith promesa de Dios, on the promise un of God, lugar a place, especial a que special se llama la place gloria. called heaven. Deuteronomio 6:23 Deuteronomy dice, y nos sacó de 6:23 allá para says, traernos y darnos 6:23 la says, tierra and que He took juró us a out nuestros padres,
La frase from clave de thence, este that he might libro bring us es in to mi give us the siervo land which he Moisés ha sware muerto. unto our fathers. The key word Josué is 1:2 dice, mi siervo Moisés ha Joshua- muerto, ahora levántate. in Joshua 1. La ley cuyo representante era Moisés no The podía dar la representative of the law was victoria Moses. a un pueblo He couldn't pecador. give the victory to a Romanos sinful 8 people. del 2 al Romans 4. 8:2-4. Porque la ley del Because Espíritu the de law of vida the en Spirit Cristo of life Jesús in me ha Christ in librado Jesus de la has set ley me del free from the pecado law of y de sin la muerte. and death. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. La vida en Life Cristo in Jesús me ha Christ librado Jesus de la has ley set del me free pecado from the law y of de la sin muerte. Estas son and death. las dos These leyes are the más two poderosas en el most universo. powerful laws La in the ley del universe, the Espíritu law of the de Spirit vida en of Cristo life in Jesús Christ Jesus. sola es más fuerte que la ley del It's pecado y de la only muerte. stronger. Significa que si el It's stronger cristiano than the intenta law vivir para of Dios por death. alguna manera aparte de la fe en Cristo y la cruz, If él está there's- condenado a If el the fracaso. person is trying Va a to live fracasar. apart from that, he will fail. Lo que la ley no pudo What the law hacer could porque not no do, pudo contra la because naturaleza it couldn't come pecaminosa against the sinful por cuanto nature, era débil por la carne. because they were weak Es in the decir, flesh. En las obras, other hermanos, words, nunca vamos a And, ganar. we won't Nunca vamos a ever tener victoria win si nosotros doing our confiamos works if en we las obras trust in de nosotros. our Tenemos own que works. confiar en las We obras have de to Cristo trust in the Jesús, lo works que of Él Christ hizo en la Jesus, cruz what he did on para the tener la cross victoria. to have the Aquellos victory. bajo la ley tenían Those under solo the sus law fuerzas had de only voluntad, the strength of que their es de will, modo deplorable, which is a deplorable, insuficiente. insufficient way. Entonces, a pesar de So, cómo in se spite of esfuercen how they may en su strengthen intento, themselves in their eran trying, incapaces de guardar la they were ley incapable en of aquel keeping the entonces law during y es that lo time. mismo actualmente. And it's the same Toda today. persona que trata de vivir para Everyone who Dios tries por to un live for sistema de God leyes through a está system of condenado al laws is fracaso condemned to porque el fail, Espíritu Santo because the Holy no Spirit funcionará does not en function esa capacidad. in that capacity. Dios enviando a su Hijo God sending en his semejanza Son de carne de pecado significa que Cristo in a era en body of realidad, flesh and sin realidad shows humano, that Christ was se really conformó human. en Well, apariencia in a la reality was human. He carne was que conformed está in the caracterizada appearance por of el flesh, pecado, characterized sin by embargo sin, libre del but pecado. he was free from Es sin. Jesús, That's Jesus. vino en He forma came de in un form humano of a man. y a causa del pecado And because condenó of al sin, pecado en la carne. He condemned Destruyó el sin in the poder flesh. del pecado He destroyed al the dar su power of cuerpo sin and giving his perfecto como perfect sacrificio his a body as a favor del perfect pecado. En otras sacrifice palabras, Él for sin. cumplió con la ley, So he fulfilled the law. Él derrotó la He ley o la defeated the cumplió law. por He nosotros, completed para it que for nosotros us ahora so that we now vivamos por can gracia, live by no grace por ley. and not by the law. Cuando una persona se And pone when a bajo person puts ritos themselves y under bajo rituals ley and under y bajo laws and under circunstancias humanas, human entonces va a circumstances, fracasar, then they will porque fail está condenado because por they're Dios, condemned by God. porque la ley nunca Because the pudo, law nunca never pudo guardarse could be para que kept les diera la libertad que Dios to había give the prometido. freedom that God had Usaban promised. animales, They usaban would use diferentes animals, they would use maneras different ways para to- ocultar to el pecado, hide sin, pero no or para to cover it deshacerlo. up, but not Solamente la to do sangre away de with it. Cristo Only the puede blood of deshacer el Jesus pecado. Por eso Dios can dice, do away with y no sin. me acordaré más That's why de tus God pecados, says, and I will not remember y los your sins pondré como again. el este I will está del set them as oeste. far as the Así east que is lo from the hizo west. posible para que el So it was made pecado fuese possible derrotado for en sin nuestra to carne. be defeated. Es decir, el precio ya está The pagado. price is En already su paid. sentido espiritual, In the el spiritual libro de sense, Josué the book of es la Joshua epístola de los Efesios del Antiguo is the Testamento. letter Los lugares the Old celestiales de Efesios son para el The cristiano heavenly lo que places in Canaán Ephesians era para los israelitas, are the- un lugar is de what Canaan conflicto was for the y por lo Israelites, a tanto place of no un conflict, tipo and therefore del cielo, pero al mismo not tiempo a un type lugar of de heaven, victoria y bendición but a place por of medio victory del and pecado blessing o del through poder divino. the divine power. Es decir, Dios In nos da la other words, victoria, God hermanos, gives us pero the nosotros, victory. Dios nos da el lugar, He pero gives nosotros us the tenemos que place, conquistarlo. but we have to conquer it. Siempre Dios pone God condiciones, always gives es conditions. decir, Dios nos da God promesas gives si us cumplimos promises if we con fulfill las circunstancias o the si cumplimos circumstance or if we con fulfill los
las leyes que the vienen con laws esa that come promesa. along with the En promise. Josué 21, In Joshua 43 a 45, de esta manera 21:43 dio to Jehová 45, a in Israel this way, toda la God gave tierra to que había Israel jurado dar a sus padres, y la all the land that was going to be poseyeron given to y the habitaron en fathers, ella. El and they libro possessed it de and lived in Josué it. es la The book historia of de la Joshua tierra is the story of the earth, prometida, or the y su promised land, posesión, aunque and Jehová its la possession. dio Though a the Lord Israel, gave it to Israel, ellos tenían que tomarla. they had to Es take it. decir, In Dios other words, se la entregó a God ellos, gave pero it to ahora them, ellos tenían but por medio now, de preparación, por eso Dios through los preparó preparation, en el capítulo 1, God verso prepared them del in 1 al chapter 9. 1, from Dios verses 1 los to 9. preparó God para que ellos prepared them pudieran entrar y so conquistar. that they could enter Y and como vemos, conquer. cuando And ellos as we see entraron, here, when they conquistaron a entered in, Jericó they conquered Jericho por medio de through obediencia. obedience. Lo que debe ser una lección para What nosotros should en la be a actualidad, la lesson for us promesa y la now, posesión son dos the cosas promise and the distintas. condition are two ¿Ok? different things. La promesa y la The promise, posesión the son dos promise cosas and distintas. possession are Es two decir, different la things. promesa de In other Dios words, the promise of viene con God condición. comes with Y cuando conditions. nosotros cumplimos And con when la we condición, fulfill that entonces condition, tenemos la victoria. then we have the victory. El Señor ha determinado The que Lord usemos nuestra fe has y determined for us to confianza use our en Él faith para and poder trust poseer in la Him to tierra. be able to Si possess the seguimos su land. palabra If we follow exactamente, His word no exactly, veremos we nada won't menos que la see victoria. anything less than Si victory. desviamos If we del stray curso from the designado, course un curso a designated, propósito trazado por a Dios, course made by sufrimos la God, derrota. we Por lo suffer tanto, defeat. como Therefore, cristianos as debemos Christians, estudiar we should study atentamente el libro de Josué the book porque of es un Joshua tipo attentively del because plan it's de a Dios type para la of the plan victoria. of God Y for Dios nos victory. lo dio And para God que gave nosotros this lo to us sigamos so that we y could follow sigamos el it. ejemplo. We could Y follow His Jehová example. les dio reposo And the alrededor Lord conforme gave a them rest todo lo que había jurado around by a sus what padres. He Y ninguno had de sworn todos sus to enemigos the pudo fathers. hacerles frente, And porque none of the Jehová enemies could entregó confront them en sus because the manos Lord a gave todos sus enemigos. Y their podemos enemies into ver their hands. después de la victoria And we can de see after the a victory Jericó, at Jericho, tuvieron una derrota, they had a defeat. pero vino por medio de But it desobediencia, came aunque through Dios les había disobedience. prometido Though victoria, God had hermano. promised them Y esta es una victory. lección para See, this is a nosotros, lesson for que us that a pesar de que Dios les había in prometido spite of God victoria, already les having había promised dado them victory instrucción, and giving them instructions, ellos they no siguieron la instrucción de didn't follow Dios. the En instructions of Jericó, God in Jericho. cuando When se derrumbaron las paredes de Jericó, the walls of Jericho came una familia, down, fíjese bien one lo que family, hace el look pecado, what una sin does. familia One family de los 2 millones out de of the gente, 12 million una people, familia. one family. Dios les había dicho, no God tomen had nada said, don't take de anything Jericó, with dejen you from todo ahí. Jericho. Leave everything Había there. oro, había plata, There was había gold alhajas, and había silver, vestidos, había There was cosas clothing, valuosas, dresses, all pero Dios kinds of les dijo, valuable no things. toquen God said, nada de don't eso, touch anything from there. nada. A Nothing. una familia One family se le ocurrió got tomar the idea to take y tomaron something. oro They y took plata gold, y alhajas y silver, los escondieron. jewels, and they hid everything. Cuando Dios por When medio de God, Josué mandó through al Joshua, pueblo sent a the un people lugar pequeño, to a no era small como place. Jericó, era más It wasn't like pequeño. Jericho, it was smaller. Era la siguiente ciudad It que was ellos the iban a next city over conquistar. that they were going to conquer. Y ni mandó todo el ejército He sent Josué the whole porque dijo army. es Joshua pequeño, sent, he didn't nomás even, vayan Joshua didn't tantos. send the whole army Y because it cuando was a fueron, small fueron army they were derrotados, against. But hermano. when they went, they were Algunos defeated. murieron. Some people died. Inmediatamente And la immediately, queja the se la dieron a complaint Dios. was given to Josué, God. fíjate bien, Josué, Joshua, aquel joven that valiente, brave young guerrero, man, the warrior, lleno de fe, full of que faith Dios that escogió, God chose. le dijo a He Dios, said to God, ¿por qué nos has traído a why did you este bring lugar para us ser to this derrotados? place to be defeated? Mejor nos hubieras dejado You should have just en Egipto. left us in Egypt. Josué. Joshua? Yeah. Entonces Dios le Then enseñó God showed him la razón que the perdieron la reason that they batalla lost es the porque battle hay pecado en was el because there campo. was sin in the camp. A veces, hermanos, por Sometimes medio de because asociación of nosotros nos hacemos culpables del we pecado y no are to blame entendemos for sin esto. and we don't know this.
No entendemos We que don't Dios understand explícitamente that lo ha God dicho en su palabra, explicitly says it in His que donde hay Word, pecado, that Él where no there's está. sin, He can't be there. ¿Qué tan sabio tiene que How ser para smart do you entender have to esto? be to understand Que si this? usted deja entrar That el if you pecado a let su casa, sin come Dios no into está your allí. house, God's not there. Usted no tiene la You don't protección have the protection de Dios. of God. Puede tener los ritos todavía, puede have tener The rituals still, you can have all the, pues yo le llamo fe, pero no I es mi call it fe, faith, but it's not de even faith, creer que of Dios está believing con that usted. God is with you. Porque usted todavía va a la Because you iglesia, still go to todavía da sus church, you still diezmos, give todavía your canta los tithe, you still coritos, sing todavía the habla de songs, you still victoria, talk about todo victory, esto. Pero, all this. ¿de veras? But really? Si Dios dijo una If cosa, God Él va a said hacer one otra thing, cosa. are Yo you no going lo to do creo. another? Is He going to do something different? I don't Por el think so. pecado de una persona, Because of one todo person's el sin, pueblo fue derrotado. all of the people were defeated. Entonces, So y yo then, quiero poner and I énfasis want en to put esto porque emphasis quiero on this que because I vea want la you gracia to de see Dios. the grace of God. Entonces, Then Josué anunció al Joshua pueblo, told hay the pecado, en alguien de there's ustedes hay sin, pecado. in somebody here, there's Y la sin. familia se descubrió, le dijo, The somos family was nosotros. found out and they said it's us. Nosotros hemos tomado We are the lo que Dios ones dijo que who no took tomáramos. what God said not to take. Entonces, ¿sabe qué hicieron con ellos? So you know what they did with them? Reunieron a ellos, toda la They familia, got the whole todos sus family animales, together, todo lo all que their era de ellos, animals, everything they y had, los apedrearon, los and they mataron, stoned them, they killed them. y Dios les dio la victoria más And then enseguida. God gave them the victory later on. Muy simple, Very simple, pero muy real. but very real. Dios God no acepta does el not pecado, hermano, accept sin ni en nosotros, in ni en us ninguna otra persona que any está other en su casa. person ¿Usted se acuerda lo que that's in Dios your le house. dijo Do you remember al what pueblo God de said to the Israel people of cuando Israel les dijo, when He métanse said, a su casa, get no into your salgan, house and don't come pongan out, la sangre en la puerta, put the blood on the door, y todo el que and sea de su everyone casa who's from your house tiene que estar de acuerdo con usted. has to be in agreement with you. Sea extranjero, Whether sea they're quien a sea, stranger, whoever todos it is, tienen que estar they en un all mismo have to acuerdo. be in one accord. ¿Por qué? Why? Porque no podía haber pecado ahí. Because there couldn't have been Si Dios sin los there. iba a If librar, God was going to set them entonces free, ellos tenían que ser they libres del had to be pecado. free from sin. Dios odia el pecado, God hermano. hates sin, No al pecador, pero not al the sinner, pecado. but the sin. Y nosotros tenemos que And we entender have que to cuando understand hay that pecado, when there's Dios no sin, está. God's not there. Y Jehová les dio And the reposo Lord gave alrededor, rest conforme a todo lo que había around, jurado a sus according padres. to all He Y had sworn to their ninguno fathers, de and todos none sus enemigos of all of pudo their hacerles enemies frente, porque could come Jehová against them, entregó because en the sus Lord manos a todos sus gave into their enemigos. hands all their Mientras que enemies. Dios As long as definitivamente entregó a estos enemigos gave en sus manos, God these enemies a up veces into their Israel hands, faltó sometimes en hacer Israel su parte failed in respecto doing their a la part in fe. respect to Josué, faith. cuyo nombre Joshua, significa whose name en el means idioma original in the original, Jehová Salvador. Es lo que el nombre language, de the Lord Josué will save. significa. That's what Joshua means. Jehová Salvador. The Lord Salvación en will Hebreos save. 12, 10 y 11. Salvation in Porque Hebrews convenía 11, aquel cuya causa son because todas for las whose cosas cause y por el cual todas las cosas are all things, subsisten, because habiendo de llevar a la having to gloria take a muchos hijos, to heaven many perfeccionará por medio de will be perfected through padecimientos al suffering autor de la salvación de ellos. by the author Explica of la their idea de salvation. Cristo It explains tuvo the que idea sufrir la that cruz Christ a had fin to de suffer the realizar cross la redención para la humanidad. after Porque el que giving redemption to santifica humanity, y los que because son he's santificados de uno sanctifies. son todos, por lo cual no se avergüenza Therefore, de llamarlos hermanos. That's why you Ese es Cristo are not Jesús. ashamed of Se refiere calling al them hecho de brothers. que Jesús It se refers to the convirtió fact that en uno Jesus de nosotros, converted, Jesus pero became solo en one el of sentido us, de la humanidad, but only in no en el the sentido human del sense, pecado. not in the sinful Los sense. puntos más The importantes most en este important tipo points son, in this Él viene are después that de he Moisés, came Juan after 1:17, Moses, porque la John ley de Moisés fue dada, 1:17, mas la because the gracia law y of la Moses verdad was por given, but Jesucristo grace fue and hecha. truth by Christ Es were decir, done. ahora somos In other cubiertos words, por now la we are gracia de Dios. by the grace of God.
Ahora no somos Now consumidos we are not por la consumed gracia de Dios. because of the grace of Dios God, tiene misericordia God de has nosotros mercy por on la us gracia de Dios. by the Porque grace fue of lo que God, Jesús because it's trajo. what Jesus Aunque la brought. gracia se Even though demostró grace desde was Noé, demonstrated from Dios Noah's le dio time, gracia a God Noé. gave grace to Noah. Pero la gracia no vino a But grace nosotros didn't come to hasta que us Jesús murió until en la Jesus cruz. died on the cross. Él guía a los suyos He a la guides victoria, his own Romanos to victory, Romans 8:37. Antes, 8:37. en todas estas But cosas somos now, in más all these que things, we vencedores are more than por medio de conquerors aquel que nos through amó. He who loved us. Él nos amó He tanto que loved dio us su so vida en la much that He cruz, gave His life on the cross, que solo that nos hace más only que vencedores. which makes us more than El conquerors. 2:14 dice, pero a Dios 2:14 gracias, says, el cual hace que siempre God, triunfemos en who Cristo causes us Jesús to y always triumph manifiesta in el Christ olor Jesus de and su manifest conocimiento por nosotros en todo the- lugar. the Número smell- 3. the honor Él es for nuestro abogado His honor in all cuando hemos places. sufrido una derrota. Number 3, He is our En advocate Juan when we 2:1 have dice, a hijitos defeat. míos, estas cosas In os escribo John, para it que no says, pequéis. My beloved little children, I write these things Explica el hecho so de que that you do Jesús not sin. It nos explains salvó the del fact pecado, that Jesus saved us from sin. no en el pecado. not Este pasaje nos dice que in como sin. cristianos no This hay que passage pecar. says, La as victoria Christians, sobre el you don't pecado have se to sin. encuentra Victory over exclusivamente sin is en found la cruz, exclusively on the crucifixión, cross, muerte y resurrección de crucifixion, Jesús. and the resurrection Y si alguno of hubiere Jesus. pecado, And if pone there be esa sin in any of énfasis you, en si this puts acaso, emphasis on que no if. es So, algo, it's not común. something common. no es algo que It's vamos a not hacer something cada that we're día. going to do Si every day. acaso por descuido, por If por, in por, case por you neglect presión o lo or que sea, you have si pressure acaso or alguno anything, hubiere pecado, if you have sin for abogado some tenemos reason, para con el you Padre, have an a advocate with the Father, Jesucristo el justo. Christ Que Jesus quiere the decir que righteous, no which means es that it's not un hábito a habit de pecar to sin y decir, I'm and to sorry, say, oh, I'm sorry, lo siento. I'm sorry. Es que no lo quería hacer, pero lo Well, I vuelve a didn't hacer want el to do it, siguiente día. but you do it again the next Ese no day. es That is arrepentimiento not genuino. genuine repentance. Jesús está sentado Jesus ahora a is la seated diestra del now at Padre, the el right cual hand of the significa Father, que su which misión means está that his completa y mission su is misma complete, and presencia his very garantiza presence la guarantees intercesión. Hebreos intercession. Hebrews 7:25, por el 7:25. cual Él puede también Therefore, he salvar also can save eternamente a los que eternally por Él those llegan a Dios, who viviendo siempre come para to interceder por ellos. coming always to Aleluya, que intercede tenemos for them. un Praise intercesor God that we have que an es Cristo intercessor who Jesús. is Christ Jesus. Josué y el pueblo de Joshua Israel and the fueron people of Israel preparados were prepared o instruidos or para poseer la instructed tierra to possess the prometida. promised land. Aunque la tierra ya era de Though the ellos, land was already ellos theirs, tenían que luchar they y had to ganar fight para and win poseer. to possess it. Josué 1:2, Joshua mi 1:2, siervo Moisés ha My muerto. servant Moses has Levántate died. Arise, pues ahora y now, pasa este Jordán and go tú y cross over todo this Jordan, este you pueblo and a all la these tierra people, que yo les to the doy land that a I los given hijos to de the Israel. children of Israel. Josué comienza Joshua su begins ministerio his ministry, público his de public su oficio ministry profético from his en las prophetic riberas del place Jordán, on the donde rivers Cristo of fue the Jordan, bautizado. On the banks El of the nombre Jordan where Josué Christ es was el baptized. derivado The name en hebreo Joshua del griego comes Jesús. from the El Hebrew nombre and Greek mismo de Jesus, nuestro the bendito very name Señor of our Israel blessed Lord. había Israel morado en el had desierto lived por in the 40 wilderness años for 40 years. y ahora And les now tocaba ir a la it- tierra they were prometida. going to the promised La land. palabra The word, clave que Dios the le key dio a word that Josué God es gave to levántate. Joshua was Pues, arise. pues ahora y pasa este Get Jordán. up now ¿Recuerda la and cross palabra over this que Jordan. Dios nos Remember dio the word al that God principio gave del us año? at the beginning of the year. ¿Cuál fue? What was it? Levántate Arise y resplandece and porque ha venido shine tu luz. because your light has come. Y no mires hacia atrás. And don't look Pon tus behind you. ojos Put your adelante. sight ahead of you. Levántate y resplandece Arise que ha and venido tu shine, luz for your y la light has gloria de come, Jehová ha and the glory of nacido the Lord sobre is ti. born upon you. Porque tinieblas Because cubrirán la darkness tierra. will cover No teníamos una The idea earth. del We had no idea que iba a cubrir la that it was tierra. going to cover the earth. Pero Dios nos estaba But hablando. God was speaking to us Porque va a haber oscuridad. because there will be darkness. Levántate y brilla. Arise and shine.
Es decir, Dios tiene That una means misión, God hermanos, has para a mission nosotros. for us. Ahora es el Now tiempo is the time para nosotros for brillar us to shine y dejar nuestra luz and to brillar let para que our los light hombres shine so vean that vuestras man might buenas see our obras y good works and glorifiquen al glorify Padre que the está en los Father cielos. who is in heaven. Dijo, porque He tinieblas said, cubrirán because la tierra darkness y shall cover the earth oscuridad and gross los darkness pueblos, the pero people. sobre ti, But y esa upon palabra you, quiero que la and I tomes want you to personal, take that word porque Dios no personally, la dio. because God didn't. No sabíamos nosotros el contenido We o el didn't por know. qué Dios nos estaba God hablando gave esa us the word, palabra. but we don't know why God gave us that word. Pero como todas las palabras de But Dios se like aceptan all por the fe, words that God gives us, it's muchas accepted by veces no la faith. Many entendemos, times we don't understand. pero Dios lo dice y But lo God dice por says it, alguna and He razón. says it for A a nosotros nos reason. dio esa palabra. He gave us Levántate, that word, arise resplandece, and shine, porque ha venido tu luz. because Tú eres your luz. light has come. You are light. ¿Por qué luz? Why light? Porque va a haber grande Because oscuridad there en will la be tierra. great Ahorita hay darkness on the earth. oscuridad Right en la now there's tierra, hermano. darkness on the earth. La oscuridad está The cubriendo. darkness is covering. Aquel que no tiene a The one Dios, who usted se doesn't have imagina, God, can you imagine? no tiene nada de He qué has sostenerse, nothing to hold on to, excepto except el cristiano que es the luz Christian who is light y que tiene su and confianza who en Dios has his trust in God y que puede darles and who palabra y can give decirles them a word and say, la respuesta es Dios. the answer is God. Tu ayuda viene Your help de Dios. comes from God. Mi socorro viene de My Jehová help que comes hizo from los the Lord cielos who y la created tierra. heaven and earth. Aleluya. Hallelujah. Pero sobre ti But upon you, amanecerá Jehová the Lord will arise. y sobre ti And será upon vista su you gloria will His y glory be andarán seen, los gentiles o and los the Gentile and cristianos the a tu Christians luz will be y attracted los to your reyes al light, and the resplandor de tu kings nacimiento. to Fíjate the bien. shining of your birth. Wow. Es decir, hay That means personas en there la are oscuridad people ahorita in que darkness necesitan tu right luz, now who need your light. necesitan tu ayuda, They need your help. necesitan tu ánimo, They need your encouragement. necesitan palabra de They Dios para need ellos. a word of God for Y la them. palabra de Dios And para the word ellos, of God for them arrepiéntete, is repent. busca a Dios, Seek God. pídele perdón Ask Him for forgiveness, y Él te va a salvar. and He will save you. La luz es Cristo. The light is Jesus. La otra palabra fue The no other mires word hacia atrás. was don't look back. Filipenses 3, Philippians 13 y 3, 14. 13 and 14. Hermanos, dijo Pablo, Brethren, yo mismo Paul no said, me I myself considero don't de consider haberlo ya alcanzado. myself to have already Pero una arrived. cosa But hago, one thing I olvidándome do, forgetting ciertamente de lo que certainly queda the things atrás. which are behind, Se refiere las which cosas en refers que hemos to the things that dependido we have en el depended pasado. on in the past. Mucha dependencia hemos puesto We en put a lot nosotros of mismos, dependence on en lo que ourselves, tenemos, in what we have, en los que conocemos, on the people we en el know, trabajo que tenemos, the job that en we el have, dinero que the entra. money that we Mucha have coming in, confianza a lot of en nosotros trust mismos y in hemos ourselves, olvidado and we a have Dios. forgotten God. Hemos olvidado que lo que We have tenemos, lo que forgotten somos, about who we es are. porque Dios What nos we lo ha have dado. is because God En gave esta it to nación us. especialmente Especially tenemos in en this demasía. nation, we have No nos falta too much. comida, no nos We falta don't lack nada. food, we don't lack anything. Y hemos olvidado, And we have forgotten about God. hemos puesto la mirada en We've la put our bendición sight on the y se nos ha blessing, olvidado and we've el que forgotten the suple esa one who bendición. supplies that blessing. Y extendiéndome a lo que está And delante, extending fíjate bien, myself forth to what toda is nuestra ahead. atención debe All of estar our en lo que attention está should por be on delante what is y ahead no of lo que us queda and not atrás. on what is behind. Prosigo al blanco, al premio del supremo I llamamiento go for the de goal, Dios en the Cristo supreme Jesús. calling of God in Christ Yo sé que Jesus. algunos han perdido su I know that trabajo, some su people have negocio, lost their quizás jobs, their todo lo que businesses, perhaps. podemos ver es lo All we perdido. can see Pero yo te animo, is everything is lost. no But pierdas I ánimo encourage you, en medio de cada pérdida don't o derrota. lose the encourage, don't Está be una discouraged, victoria. because there No is a pierdas la victory fe. ahead. Don't Dios lose está your en faith. control. God is in Gálatas control. 6:9 dice, Galatians no nos 6:9 cansemos says, "Let us not grow pues de hacer weary bien, of doing que a su good, tiempo for in due time segaremos we will reap si no if desmayamos. we faint not." Así que entre tanto que So, tenemos tiempo, As long hagamos as bien while we a have this todos time, let us do y good to all, mayormente a los de la especially familia those de la fe. of the family Es la of faith. palabra de Dios It's the para word of God nosotros. for us.
Y acuérdate And remember, que hay una distancia there is a distance entre la palabra between the y el word milagro. and the miracle. Y esa distancia tiene And que that estar distance conectada con fe has to y be connected esperanza. by faith Ten and fe. hope. Have faith. Si Dios lo dijo, Dios If lo va a God said hacer. it, God will do it. Solamente ten fe Just have y faith esperanza and en hope Él. in Him. Espera aquello que no puedes ver Wait for that ahorita which you can't see right now. como una realidad. Expect it to be Porque as a así será. reality because Vamos that's a how it orar. will be. Let's pray. Padre.